Hemos venido hablando los jueves anteriores sobre las maneras en que el Espíritu Santo aparece registrado en las Escrituras, es decir, los símbolos. ¿Se acuerda? Y hemos visto que en algunas oportunidades aparece como una paloma. ¿Se acuerdan de esos casos? Cuando posa sobre Jesús en el bautismo. Hemos visto que el Espíritu Santo aparece en el símbolo del aceite, el aceite de oliva, para ser más específico. Hemos visto que el Espíritu Santo aparece como fuego también. No es que el Espíritu Santo sea esas cosas, sino que las características de esas cosas, en cierta manera, son características asociadas a la forma en que el Espíritu Santo es o trabaja. El Espíritu Santo no es un fuego, pero muchas veces viene a nuestras vidas y enciende un fuego, no que se nos quema literalmente, sino un fuego interno, una pasión, un deseo intenso, y podemos identificar que Él está obrando en nosotros. O al revés, podemos identificar que ese fuego se está apagando o se ha apagado, porque empieza a haber una frialdad, una indiferencia hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Entonces, esa manera en la que el fuego opera nos da como una idea en la que el Espíritu Santo opera en nosotros. Amén. Y esta noche quisiera compartir otro de los símbolos que el Espíritu Santo tiene, y es el viento. En las Escrituras, en muchas oportunidades, aparece el viento como antecedente o como anunciador de la operación del Espíritu Santo. Es más, fíjense la conexión que tiene esto, que la palabra en griego espíritu y viento son la misma. La palabra espíritu en hebreo es la palabra ruaj. Eso está en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y significa viento, soplo, aliento. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, acuérdense, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego, la mayor, o sea, casi todo. Aparece la palabra neuma, y neuma es viento, de ahí viene neumático. Y la palabra neuma se traduce como espíritu, como aliento, como viento. Esas son las diferentes formas en las que se va traduciendo. Pero por favor vaya a Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y aparece allí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, esa es la palabra que le comenté, el ruaj de Dios, el Espíritu, el aliento de Dios, el viento de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba operando en el principio de la creación? El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Él estaba en el principio. El Espíritu Santo no es algo que aparece con Jesús en el Nuevo Testamento, eso ya lo hemos dicho. Operó desde el comienzo de las Escrituras. Es más, si usted se va a Apocalipsis capítulo 22, es decir, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, 17, dice: y el Espíritu y la esposa
dicen, ven. Al principio de la creación y al final de la historia del hombre, ¿quién aparece nuevamente? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien da inicio a todo, pero también es quien lleva todo a la conclusión en la historia del hombre. El Espíritu Santo es quien opera desde antes y en el posterior. Él es el principio, el final, el alfa, la omega. Él es Dios. Entonces el Espíritu Santo aparece en Génesis, volviendo a nuestro pasaje, Génesis 1:2, en el principio de la creación. Y esa palabra espíritu específicamente es la palabra viento. Si ustedes se fijan un poquito más adelante, en Génesis también, capítulo 2, versículo 7, al otro lado de su Biblia dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Otro dice soplo de vida, otro dice espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que sopla Dios sobre el hombre es su propio espíritu, su propio aliento para que el hombre tenga vida. El Espíritu Santo fue moviéndose en la antigüedad antes de Cristo como un viento en muchas oportunidades. Si usted se fija, por ejemplo, vayamos así a algunos pasajes de quizás de muchos que hay en realidad. En Primera de Reyes capítulo 19, verso 11, es un episodio donde está Elías en una cueva, después de haber destruido a los profetas de Baal, mató a más de 450 profetas, hizo caer fuego del cielo, y él, bajo una amenaza de Jezabel, va y se esconde en una cueva, y Dios le busca a Elías y le habla, y en el verso 11 le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Ese viento, ese aliento, ese espíritu, ese sonar que operaba delante de Dios, ese era el mismo Espíritu de Dios que pasaba, y dice, y rompía los montes. Y dice, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová, dice, no estaba en el viento, y después vino un terremoto, y allí en el versículo 12 dice, tras el terremoto un fuego, Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego dice, un silbo apacible y delicado, y lo oyó Elías y cubrió su rostro. Es decir, que Elías entiende que una de las manifestaciones de Dios era el viento manifestándose en la propia naturaleza. Vaya un poquito más adelante allí, pero en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, ya al final de la vida de Elías, está pronto a ser llevado a los cielos y está caminando junto con Eliseo, su discípulo, y dice, aconteció que yendo ellos, es decir, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Otra vez aparece esta manifestación sobrenatural del viento operando en favor de Dios, señal de que el Espíritu de Dios estaba trabajando en todas las cosas que iban sucediendo en la tierra. Vaya un poco más adelante, Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, verso 4, lo que Job dice.
Y Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Otra versión dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Espíritu de Dios fue moviéndose y manifestándose de diferentes maneras en la historia del hombre y fue realizando sus obras con mucha manifestación de gloria y de poder. Después aparece Cristo en la tierra, es decir, Dios hecho hombre caminando entre los hombres, y aparece el Espíritu Santo y posa sobre él, ¿no es cierto? Eso lo vimos hace unos jueves atrás. Pero si usted puede ir a Juan capítulo 3, verso 1, vamos a leer. Este es un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre, un religioso de la secta de los fariseos, muy entendido de la palabra, de la ley de Dios. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, que Jesús le dice, le da un planteo a Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él quedó pensando, ¿no? Y cualquiera caería en la misma postura. ¿Cómo nacer de nuevo? Si yo ya nací. Y le dice, ¿puedo volver a entrar en el vientre de mamá? ¿Me puedo meter de nuevo en la panza y volver a nacer como un bebé y volver a criarme? Y Jesús le respondió en el verso 5, de cierto te digo, es decir, presta atención a lo que te voy a decir, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y fíjese este versículo. La NTV dice de la siguiente manera. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nicodemo se encuentra con esta incógnita diciendo, ¿cómo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, si no naces del agua y naces del Espíritu, entonces no puedes ver el reino de Dios. Y haciendo referencia cuando hace del agua, dice, tenía que ver con el bautismo que Juan practicaba y después Jesús practicaba, que era el bautismo para arrepentimiento de pecado. Es decir, las personas reconocían que eran pecadores, se arrepentían de sus obras, se bautizaban y Jesús le dice, y naces del agua y del Espíritu. Y dice, así como no puedes discernir de dónde a dónde va el viento, tampoco puedes terminar de explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y aparece nuevamente el Espíritu Santo de Dios siendo ejemplificado, por así decirlo, como un viento. Vaya un poquito más adelante. Juan capítulo 20, versículo 22. Jesús ya había sido crucificado, había resucitado, se había encontrado con sus discípulos y dice, y habiendo dicho esto,
¿Qué dijo? Lo que está en el verso 21. Léalo el 21, dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, es decir, expulsó el viento y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús vuelve a asociar la operación del Espíritu Santo con el viento. Y vaya también a Hechos capítulo 2, que es el verso principal donde aparece esta de la manifestación del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 es un pasaje muy conocido. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esto es 50 días después de la Pascua, hacía 10 días Jesús se había ido hacia el cielo en su asunción. Estaban todos unánimes juntos, estaban en un lugar como en un entrepiso de una casa grande que llamaban el aposento alto, y de repente vino del cielo un estruendo. Primero hubo un estruendo que era como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. El Espíritu Santo ha estado asociado con el viento desde siempre. Es decir, su propio nombre, espíritu, tiene que ver con eso, con viento. Y no tanto con el viento que uno pueda percibir así natural, físico, medible, sino más que nada con las características que el viento tiene. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿alguien puede ver el viento? El viento no se puede ver. O sea, todos entendemos que hay viento, todos vemos las consecuencias del viento, pero nadie puede ver el viento. Lo que vemos son las ramas moverse, los árboles caerse, no sé, una silla volcarse. Vemos lo que el viento hace de acuerdo a su intensidad. Se puede medir hoy en día con los instrumentos que tenemos. Se puede medir el viento. Nosotros en la torre tenemos un instrumento que se llama anemómetro, que es justamente un instrumento que mide la intensidad y la dirección del viento. Y eso es muy importante, porque los aviones, por ejemplo, aterrizan y despegan con viento de contra, para poder frenar cuando aterrizan más fácil y para poder elevarse cuando despegan. Entonces, primero que todo no podemos ver el viento. Así tampoco nadie puede ver al Espíritu Santo. No podemos ver, no podemos decir, ahí le vi o allá está. Lo que tú y yo siempre vemos son las obras, las consecuencias del Espíritu de Dios trabajando en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en la familia. Eso es lo que se ve. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios nace, viene, opera en el corazón de un hombre que de repente era alcohólico, ese hombre ahora tiene la fortaleza para rechazar esa adicción y para caminar en el otro sentido. De repente una familia que estaba destruida, necesitaba perdón entre sus integrantes, de repente un matrimonio requebrajado, una persona que había sido defraudada, el Espíritu Santo de Dios en su interior comienza a trabajar y entonces lo que usted y yo vemos es lo que el Espíritu hizo, lo que operó, las consecuencias. No vemos al Espíritu, pero empezamos a ver lo que el Espíritu fue haciendo. Ese hombre que golpeaba, no golpea, esa mujer que de repente hacía alguna cosa indebida, ya deja de hacer, el que mentía, no miente más,
y el Espíritu va conquistando área tras área en nuestros corazones para que nos parezcamos a Cristo. No lo hace todo de una. El Espíritu Santo no viene a nosotros y nos toca con una varita mágica y al otro día somos unos ángeles caminando en la tierra. Al contrario, empieza como cualquier hombre y mujer que entra a un hospital. Empieza por lo más grave. Usted se va a la sala de un hospital y quizás usted tiene un nacido en el brazo, pero si tiene una bala en el hombro, le puedo asegurar que primero van a tratar el problema de la bala y después en una segunda oportunidad van a ver el problema del nacido. Sería incoherente de un médico que primero traten alguna enfermedad menor y dejen lo más grave, ¿es cierto? El Espíritu viene a nosotros y nacemos a la vida del Espíritu. Dios en nosotros empieza a trabajar y empieza por las cosas que más daño están causando a nuestro alrededor. No sé si me explico. Entonces, una familia destruida viene, Dios empieza a traer perdón, reconciliación, amistad, vida de nuevo en esa casa. Un hombre empieza a ser libre de cadenas, de adicciones, de un montón de cosas. Una mujer empieza a amar, a perdonar. Un joven empieza a rendir su vida. Y todas esas cosas que más daño están causando son las primeras operaciones del viento del Espíritu en nosotros. Ahora, eso no queda ahí. Porque muchas veces pensamos, bueno, ahora ya estoy bien. Ya estoy bien, ya me voy a la iglesia, ya no me peleo con la patrona, ya pedí perdón a mis hijos, ya mi economía se estabilizó y ya estoy bien. Pero el Espíritu Santo va a ir trabajando en detalles, en cosas más profundas. Va a ir a trabajar en nuestro carácter, en nuestras reacciones. Ya quizás al principio teníamos el problema de la envidia, por ejemplo, ¿no? Pero también teníamos otras cosas que causaban mucho daño. Entonces, es como que eso de la envidia queda allí, en pausa, y Dios empieza a trabajar en esto otro. Pero después llega un momento en donde Dios empieza a trabajar el tema de la envidia en nuestros corazones. El tema de los celos, el tema de la mentira, el tema del chisme, el tema de las malas palabras, el tema del engaño o de cualquier cosa que parece que no es tan grave. Porque vieron que nosotros tenemos esa idea de clasificar en cosas muy graves y cosas no tan graves. Y pareciera que hay cosas que como que nos acostumbramos a convivir y no son tan graves en nuestra forma de ver. Pero Dios quiere trabajar sobre eso, porque Él quiere que parezcamos a Cristo. Entonces Él, de repente, pensamos que está bien, pero Él va por los detalles, por los detalles. La envidia, los celos, la avaricia, el egoísmo, la lujuria, las cosas que están adentro de nuestro corazón y que capaz que nadie las ve. Capaz que los demás no se enteran, pero están allí. Y Dios las ve, y el Espíritu las ve, y quiere lidiar con eso. La desobediencia, la rebeldía, el enojo, la ira, la impuntualidad, la falta de compromiso. Todas esas áreas que de repente están así medio escondiditas en nosotros, el Espíritu Santo va. No le vemos a Él, pero vemos lo que Él está haciendo en nosotros. Amén. Ese es el viento. Esa es la forma en la que el Espíritu opera en cada hijo e hija de Dios. Y en esto no nos salvamos ninguno. No nos salvamos ninguno. Él está trabajando. Él, quizás en algunas temporadas, Él es un viento suave, apacible, un viento que va despacio, amable, si se quiere. Y quizás en otras temporadas Él viene como un viento muy fuerte sobre nosotros, sacudiendo los cimientos.
El Espíritu Santo tiene el poder para hacer ambas cosas. De repente trabaja en algunas áreas de nuestras vidas en una forma tan amable, tan paciente, en una forma tan sutil. Y en otras áreas de nuestra vida, de la vida de la familia, de la iglesia, Él viene como un golpe, como algo que sacude todo y de repente nos sorprende, nos pone en jaque. Como en el caso que leímos de Elías, en donde aparece, dice que era un viento que rompía las copas de los árboles. Eso habla del orgullo, ¿sabe? El viento del Espíritu, cuando viene con golpes así fuertes sobre nuestras vidas, es porque Él está trabajando el orgullo en nosotros y nos desarma, nos baja, nos pone a nivel correcto. Porque hay algún área de nuestra vida que se ha levantado, que se ha ensalzado, hay algún sentimiento, algún pensamiento, algo que de repente sube en nosotros y ahí viene el Espíritu y ahí nos sacude. Y dice que vino, en el mismo pasaje de Elías, vino ese mismo viento, rompía las rocas, las peñas. Eso habla de nuestras bases, de nuestros fundamentos incorrectos. O sea, en dónde pusimos nuestra confianza. A veces nuestra confianza está puesta en nuestro dinero, a veces está puesta en nuestra fuerza, a veces está puesta en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, a veces nuestra confianza está puesta en una persona, en un amigo, en un político, en un jefe, en una empresa, en lo que sea. Y viene el viento y nos sacude. Y se mueve y esa confianza en eso que hemos puesto desaparece y nos encontramos sin esos fundamentos y esas bases. Y allí el Espíritu empieza a poner los fundamentos correctos. Es decir, Cristo como fundamento, como roca de nuestra vida. Amén. Entonces el viento ha trabajado, ha sido una de las maneras en la que el Espíritu Santo ha ido operando en los hombres y en las mujeres. El viento de Dios, o el Espíritu como viento, ha trabajado en las naciones, ha levantado reyes, ha derrocado reyes, ha levantado presidentes y ha tumbado a otros. Cuando empieza a correr viento en nuestras casas, en nuestro patio, usted puede identificar que algo en el clima va a cambiar, ¿verdad? Entonces usted un día está a la tarde y empieza a sentir un viento como si fuese fresco y usted puede vaticinar o puede adelantarse y decir, en algún lado está lloviendo o va a venir lluvia pronto o quizás un frente frío esté acercándose. O de repente es un día donde empieza a correr ese viento caluroso y usted dice, uy, el día va a estar pesado, hay viento norte, decimos nosotros acá. Y es como que esos días que usted se prepara para tomar jarras y jarras de tereré y no saciarse nunca porque el día va a estar. Usted puede percibir a través de la piel cómo es el viento, cómo es la temperatura, cómo está soplando, con qué intensidad. Y usted puede darse cuenta de que en la atmósfera natural algo va a cambiar. El Espíritu Santo de Dios también sopla en los corazones de los hombres. También trae esos cambios sobrenaturales, pero solamente lo pueden percibir aquellos que están prestando atención a lo que el Espíritu Santo está haciendo. El hombre y la mujer distraído, que está desatento, que no está prestando atención, no está conectado a Dios, no está en una actitud de oración, buscando, clamando, orando, diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pasan las cosas y se va enterando después. Pero aquella congregación, aquella iglesia, aquel hogar, aquel hombre, aquella mujer, que de repente está en su corazón con ese fuego ardiendo y diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Cómo estás trabajando en mi vida, en mi casa, en mi ciudad, en mi nación?
también es un hombre que empieza a darse cuenta cuando el Espíritu de Dios empieza a cambiar los vientos. ¿Y para qué sirve eso? Pues para que usted pueda anunciar a los corazones, a las personas, de que Dios está por hacer algo. De tanto en tanto en nuestra nación, el Espíritu Santo viene y sopla en el ambiente espiritual, sopla en las esferas políticas, sopla en las esferas económicas. De tanto en tanto viene y trae como un cambio de aire. Y la iglesia debe estar afinada, percibiendo lo que el Espíritu quiere hacer, para poder clamar, orar y anunciar lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Por eso es nuestra responsabilidad como cristianos orar y decir: Señor, muéstranos qué estás haciendo en mi casa, qué estás haciendo en mi familia, qué estás haciendo en mi vida, qué estás haciendo en mi barrio, qué estás haciendo en nuestra ciudad, qué estás haciendo en nuestra nación, qué estás haciendo entre los jóvenes, qué estás haciendo en los matrimonios. El problema es que la gran mayoría de nosotros, y me incluyo, estamos tan absortos, tan sumergidos en nuestras propias historias, en nuestros propios problemas, en nuestros propios negocios, que muy rara vez dedicamos el tiempo a percibir lo que el Espíritu de Dios está haciendo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en estos tiempos Dios está haciendo algo. Cuando en enero del 2019, ¿se acuerda que habíamos comenzado el año? Y en algunas de las oportunidades les había dicho, y habíamos conversado con muchos hermanos inclusive, de la importancia, de la relevancia del culto familiar o de dedicar tiempo a buscar a Dios en las casas. ¿Se acuerdan? Que había sido como que un comienzo de año atípico y habíamos hablado de ese tema, me acuerdo, en ese enero, y no solo yo, sino que otros hermanos también. Eso eran los vientos, las brisas que el Espíritu Santo iba dándonos como indicio de lo que 2 meses más tarde iba a venir. Nadie, ninguno de nosotros podría saber que 2 meses después la iglesia iba a estar cerrada por más de 6, 8 meses y todo lo que íbamos a tener iba a ser un culto en casa y la oración familiar. Nadie sabíamos, ninguno. Pero aún entre la iglesia y en los hermanos se podía percibir que ese año traía algo raro, traía algo diferente. No sabíamos si era bueno, si era malo, si era, qué era, pero algo había. Y muchos después hablábamos y decíamos, ¿te acordás que a principio de año tal y tal cosa? Eso es cuando el Espíritu Santo va trabajando y va soplando y dando indicios a los hijos de Dios para preparar las vidas, para preparar las casas. Cuando usted ve que se avecina una tormenta, lo primero que usted hace de repente es saca la ropa que estaba colgada, desenchufa, no sé, la tele, empieza a preparar su casa para recibir esa bocanada de viento. En los países donde hay huracanes, por ejemplo, ellos tienen todo un sistema donde van poniendo madera, compran y ponen maderas como fenólicos grandes en las puertas, en las ventanas de vidrio y todo, porque están sintiendo ya, pronosticando que vienen los huracanes, los vientos huracanados, los tornados, y se van preparando. Hermano, el Espíritu Santo sigue hablando y los vientos que están soplando son vientos que pronostican que vienen huracanes por delante, que vienen convulsiones, vienen días difíciles,
La brisa de Dios se va a ir intensificando sobre la tierra. La maldad va aumentando. La rebeldía de las naciones contra Dios va aumentando. El odio contra el cristianismo va aumentando. Esté alerta, empiece a percibir lo que importa, lo verdaderamente importante. Esto no nos debe asustar, esto debe preparar nuestros corazones para llegar al mañana con un corazón preparado. Los vientos que hoy soplan son vientos que van a ir cada vez siendo más fuertes. ¿Qué significa esto? Hoy veía un video en YouTube de un predicador callejero en Inglaterra, y él con un grupo de muchachos empezaron con un parlantecito a predicar en la calle. Como se hizo siempre, en 2000 años de historia, desde que el cristianismo es cristianismo, siempre se predicó en la calle. Ahora hay parlantes o lo que sea, pero siempre existió eso. Y bueno, y lo novedoso de este video fue que a este hermano le tiraron de todo. Tuvo que venir la policía, tuvo que intervenir. El odio hacia su mensaje fue tan grande que no pudo continuar. Y eso no pasa solo en países civilizados. Eso pasa en muchos lugares. ¿Qué quiero decir? Esté alerta. Hay vientos que están soplando. Hay vientos que Dios nos está permitiendo identificar. El Espíritu de Dios está haciendo algo y tú y yo debemos estar listos. Se viene una avalancha sobre la tierra, sobre las naciones, contra Dios, contra el cristianismo, contra la iglesia. Pero también se viene el tiempo de mayor fe, mayor gloria, mayor autoridad, mayor devoción de los verdaderos hijos de Dios hacia Dios. Porque sabe, los tiempos de persecución nunca hicieron mal a la iglesia. Los tiempos de persecución han sido los años de mayor gloria que la iglesia ha tenido. ¿Saben lo que hizo mal a la iglesia? La gran mayoría de las veces fueron los tiempos de bonanza. Si no, déjeme ejemplificar esto. ¿Cuándo usted se sintió más lleno y cercano a Dios? ¿Cuando estuvo en problema o cuando le fue bien? ¿Cuándo vino a la iglesia? Cuando teníamos problemas. En la enfermedad, en la crisis económica, en la crisis matrimonial, en la crisis donde estábamos. Ese fue el momento donde nos acercamos a Cristo. En la depresión, en la soledad, en las rupturas matrimoniales o de novio, lo que sea. Esos fueron los momentos que nos trajo a Dios, ¿verdad? Cuando los pensamientos de suicidio llenaban nuestra cabeza. Esos fueron los momentos de crisis. Ahora hemos venido a Dios. Dios arregló nuestro matrimonio, nos puso en paz con los hijos, nos dio un trabajo. Tenés un plato de comida todos los días. No entraron más a robar tu casa. Tu salud se restauró. Tus hijos más o menos también. ¿Qué pasó con nuestra vida espiritual allí? Explíquenme. Nos achanchamos. Hay un reclamo de Dios muy fuerte hacia Israel a través del profeta Isaías y le dice: engordaste Jerusalén. En realidad dice engordó Jesurún. Jesurún era uno de los nombres de Jerusalén. Engordaste, es decir, estamos como el novio que se casa. ¿Vio que el novio es flaco hasta que se casa? ¿Y después qué pasa? Ya está, ya conquistamos. ¿Sabía que la palabra novio es eso? Casar. Noviar es casar.
Entonces ya cazamos la presa, pobre la presa, y después nos dedicamos a criar panza. Se relaja, el hombre y la mujer se empieza a relajar y pasan los años y bueno, el cuerpo... Pero ¿qué pasa con los que se separan? A ver, dígame, los divorciados. ¿Vio? Yo tenía una teacher, profesora de inglés, una señora tenía bastante mal aspecto, desalineada, y bueno, aparte era bastante gordita, y bueno, excelente profesora. En una de esas, después nos enteramos, se separó de su esposo. Al año siguiente apareció, era una modelo irreconocible. ¿Qué le pasó? No, se separó. Pero si se hubiera... No digo todo lo que pensé. Siempre la culpa es compartida, nunca es de... ¿Entiende lo que pasa con la vida espiritual? Entonces, antes veníamos a las oraciones todos los días. Ahora yo ya tengo mi trabajo, ya cobro mi sueldito, ya el diablo no me molesta, le mando mensaje al pastor, ora por nosotros, ahí los hermanos me mandan un versículo bíblico y ya me siento bien, ya está ya. ¿Para qué voy a venir todos los días si puedo ir el jueves nomás? Estoy muy cansado. ¿Para qué voy a ir el jueves si puedo ir el domingo nomás al culto? No, porque usted no sabe lo que yo trabajo. Y empezamos, ¿no? Después faltamos un domingo, una santa cena, un culto, no porque cumpleaños, no porque justo ese día yo tenía que no sé qué, ¿no? Y empezamos a bajar la guardia y cuando nos damos cuenta el enemigo se entró como caballo en bajada y nos destruye nuevamente. ¿Y ahí qué hacemos? Y ahí de nuevo, fieles. No sabe, pastor, la lucha que estoy teniendo. Ahí empezamos a venir. Entonces, cuando alguien me pide que yo ore para que Dios les libre de las luchas, yo digo, Señor, no les libre nada. Dale un tiempo más, así se prende bien el fuego en su corazón. Porque a veces la iglesia ora, el hermano se sana, la familia se restaura, la economía se restituye y no tenemos más hermanos en la iglesia. Se desapareció. ¿Sabe la cantidad de gente que hemos orado para que consiga trabajo para que después no vengan malos cultos? Entonces cuando alguien me pide, ¿sabe qué, Señor? Haz tu voluntad. Si no tiene, vos sabés por qué no tiene. Pero anda fiel el hermano, vos le decís, vení, hacé. Ahora, consigue un trabajo, ya no le encarra más Ni hablemos de las oraciones, ni hablemos de... ¿Se entiende? El Espíritu Santo está soplando y está trayendo vientos que vaticinan que hay cosas que tienen que cambiar. ¿Qué pasa cuando el viento sopla con mucha fuerza en esos días de mucho calor intenso y después viene como una tormenta? ¿Qué pasa cuando esa tormenta se disipa? Usted siente ese aire limpio. Muchas veces me ha pasado que temprano voy al trabajo después de una noche muy tormentosa y uno va y parece que ese aire es tan puro, es tan lindo, está todo tan verde, todo pareciera que está explotando de vida. Los vientos fuertes sacuden todas esas cosas negras, pareciera oscuras que hay. ¿Sabe? Cuando nuestras vidas, la suya, la mía, están en esas temporadas en donde está todo tan negro, todo tan oscuro, que parece que nuestros pensamientos están allí y no podemos salir y estamos siendo atacados de todos los frentes y pareciera que nuestra mente no para y que las cosas todo mal y pareciera que hay desesperanza en nuestros corazones. Es el momento donde hay que clamar, Espíritu Santo, sopla sobre mi vida y disipa todo esto. ¿Cómo se hace eso?
encerrarnos en nuestro cuarto y clamar, y, Señor, limpia mi mente, limpia el ambiente de mi casa. ¿No le ha pasado que hay días parece que está todo mal, todo negativo, todo mala onda, diríamos nosotros? El perro, el gato, los hijos, el esposo, la esposa, el vecino, todo está. Pareciera, ¿no?, que hay días que parece que hoy se alinearon los planetas para que todo mal. ¿Y qué hacemos? ¿Nos acostamos a dormir nomás? No. Allí es donde vamos a las rodillas y decimos, Espíritu Santo, tú eres el viento que puedes soplar con fuerza sobre mi vida, sobre mi casa, sobre la economía, sobre el ambiente donde nos movemos. Trae ese viento fuerte que echa todas estas nubes negras y pareciera que estas malas actitudes, este mal humor. A veces cuando estamos en ese mal humor, pues también me pasa, ¿no? No tan de seguido, pero a veces me pasa. Gracias a Dios, le dio sabiduría a mi esposa, me manda a orar. Anda a orar, me dice. Y allá a encerrar un rato hasta que... Y yo sé que no tengo que salir ahí hasta que eso no se arregla, porque si no me va a mandar de nuevo. Y allá después de un rato, ¿ya está bien? Ya me dice, sí, ya estoy bien, ya. Yo no puedo hacer lo mismo porque se enoja, pero ella hace sola. Eso ya les digo a los varones, no vayan a intentar, porque siempre es la esposa que te dice, ¿verdad? No, pero las mujeres son más sensibles, perciben y enseguida son más dóciles en ese sentido. Nosotros los varones somos medio duros ahí. Y allí encerrado, Señor, quita todo este mal humor, este enojo, esta bronca, esta ira, esta preocupación, esto que está cargando mi... Y ahí pareciera que el Espíritu Santo, como ese viento que se lleva esas nubes negras, viene y ahí el ambiente de tu casa, en tu trabajo, cuando hay eso en tu trabajo, ¿qué hacemos? Doblar la rodilla, Señor. Todo este ambiente de chisme, de desconfianza, de bronca, de peleas, de competencia, de egoísmo. No quiero trabajar en un lugar así. Y empezás a orar y a clamar. Y vas a empezar a notar que el viento empieza a soplar y se lleva todas esas cosas. Y clamar, Señor, trae unidad, trae compañerismo, que formemos un equipo, que podamos trabajar en amor, que podamos hacer por el bien de la institución, de la escuela, de la empresa, de lo que sea. Y las cosas empiezan a cambiar. Por último, lea Ezequiel capítulo 37. Ese es un pasaje muy conocido. Es una visión que tuvo el profeta Ezequiel sobre un valle lleno de huesos secos. ¿Sí? Pero vamos a leerla, quizás alguno la primera vez que lo lee. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Es decir, Ezequiel estaba en algún lugar orando o no sé qué estaba haciendo y de repente su cuerpo estaba allí, pero su espíritu estaba en otro lado. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? En una visión o en alguna experiencia sobrenatural. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaban los huesos estos? Secos en gran manera. O sea, eran huesos, cadáver de gente que murió hace tiempo y que estaba allí y que ya se habían secado. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa fue la pregunta que Dios le hace al profeta Ezequiel. La NTV dice, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Cuando dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Se puede volver a ser personas con vida de esos huesos que están allí
muertos? La respuesta más obvia tendría que ser no. Obvio que no. Si usted agarra, no sé, un día encuentra un cadáver de un animal, de un perro, de lo que sea, ya está, es eso, son huesos, nada más. No hay opciones. El profeta le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel dice, para mí no, pero como estoy hablando con Dios, que es el Dios de las cosas imposibles, tú sabes. Solo tú puedes saber la respuesta. Versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza, da un mensaje profético sobre estos huesos y diles, huesos secos. Qué locura, ¿no? O sea, si vos le hablas a una persona, te va a entender. Hasta un perro. Pero una cosa, un hueso que está seco ahí, ¿cómo puede que le hables? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escuchen lo que Dios les dice. A lo que está muerto, el profeta Ezequiel le dice, huesos, escuchen lo que le voy a decir de parte de Dios. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre ustedes la carne y les cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, es decir, hablé el mensaje que se me pidió y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu o aliento de vida. Y me dijo, verso 9, profetiza al espíritu, profetiza. Hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron de pie, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Y sigue la profecía. A ver, Ezequiel profetizándole a huesos que no servían para nada. Probablemente era una guerra anterior. Había habido una guerra, esa gente murió en la guerra, se pudrieron sus cuerpos allí, se secaron sus huesos allí, y ahora Ezequiel venía a profetizar sobre esos huesos para que vuelvan a vivir. El hombre y la mujer caminan la vida en una lucha constante. Tú y yo hemos de caminar en una lucha constante. Y el hombre y la mujer muere en esa lucha, muere en el deseo de progresar, muere en el deseo de volverse mejor persona. El hombre y la mujer pierden la batalla contra el egoísmo, contra las tentaciones, contra la avaricia. El hombre y la mujer vive una vida, pero no tiene vida. Pasan los años y sus huesos solamente se van secando más. Cuando somos jóvenes, quizás niños o adolescentes, tenemos lleno de vida, lleno de esperanza y empezamos a luchar contra las cosas que la vida, los problemas que la vida nos trae, y a medida que vamos avanzando en los años, más nos damos cuenta que es una guerra perdida.
Porque los matrimonios se separan, los padres se vuelven contra los hijos contra los padres, los patrones contra los empleados, el dinero jamás es suficiente, el tiempo no alcanza, la alegría y el gozo no se puede encontrar ni en las amistades, ni en los vicios, ni en las cosas que yo considere. Y nos empezamos a dar cuenta que es una lucha perdida desde el inicio, que en realidad somos huesos que están muertos. No hay forma de ganar esa batalla. Así llegan los hombres a sus 50, 60, 70 años, amargados, llenos de rencor, contando historias de lo que algún día fueron o podrían haber sido. ¿Verdad? Y allí tenemos a los padres y los abuelos contando anécdotas, pero añoranza y reviviendo sus tiempos de gloria, pero sabiendo que en este momento ya están acabados y sin esperanza y prácticamente lento caminando hacia la muerte, esperando que llegue ese día. Resistiéndose a como dé lugar, pero sabiendo que viene por delante. Básicamente, el mundo es un valle de huesos secos. Gente muerta. Pero cuando el Espíritu de Dios sopla sobre tu vida, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mi economía, sobre mi futuro, cuando el Espíritu empieza a venir, empieza a darle vida espiritual a mi vida física. Y ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, ese anciano, empieza a tener la esperanza, el gozo, la alegría, la perspectiva correcta de Dios. Y empieza verdaderamente a vivir. Y ese matrimonio que ya no tenía opciones más que separarse, resulta que ahora tiene opción: perdonar, volver a amar. Esos padres y esos hijos que se odiaban, ese muchacho, esa chica que odiaba a mamá, papá, porque hizo tal cosa, porque lo otro, porque que no podía perdonar, resulta que ahora tiene opción. Ahora puede amar, ahora puede tener esperanza. Ahora ya el futuro no se trata solamente de ganar algo, de tener más cosas, sino que hay algo más alto por lo que vivir. Hay alguien más alto por quien vivir y aún por quien morir. Hay un estilo de vida que verdaderamente trae gozo y que no incluye ningún vicio, ninguna adicción de nada. Hay familias que se van formando, familias en la fe, amistades que resultan que bendicen, que son sanas. Eso es lo que tú y yo éramos. Un valle, parte de un valle de huesos muertos que el Espíritu de Dios trajo a la vida. Amén. Ahora, te va a pasar, y nos pasa muchas veces, que ese hueso pareciera que empieza a secarse de nuevo. Ya estamos en la iglesia, ya conocimos a Dios, ya nos transformó, ya nos cambió, ya las cosas, parece que tan lindo. Pero después fueron pasando muchas cosas en nuestra vida, porque hace muchos años quizás estamos en la iglesia. Y bueno, y entre todas esas cosas, un día nos peleamos con uno, un día nos disgustamos con el otro, un día, no sé, pasó, qué sé yo, un enojo, una decepción. Un día, de repente, el hermano que yo tanto confiaba me traicionó, la hermanita que tanto apreciaba no me saludó más, y de repente el pastor ya, qué sé yo, me falló, y las cosas, decimos en nuestro lenguaje, ya no es como antes, no siento como antes. Y el hueso pareciera que empieza a secarse de nuevo. Entonces, si yo servía con mucha pasión, ahora ya poquito nomás. O no lo hago más.
si yo era el primero en llegar, ahora ya llego sobre la hora. O si llego tarde. Volviendo a lo del jueves pasado, el fuego se va apagando. El hueso se va secando. La vida del Espíritu se va apagando en nosotros. Eso nos pasa, nos puede pasar, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu viene y sopla, vuelve a traer vida. Vuelve a avivar el fuego. Allí en Levítico 6 aparece un episodio donde los sacerdotes tenían que, si quiere léalo, Levítico 6, 9 dice: mándale a Aarón y a sus hijos, dile, es la ley del holocausto, estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestido. Y después dice, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas sobre el altar, las pondrá, verso 11, después quitará sus vestiduras, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto. Verso 13, fíjese esto, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego del altar siempre debe estar encendido, no debe apagarse. Los huesos deben estar siempre vivos, llenos de carne, llenos de vida del Espíritu. El viento de Dios debe estar siempre soplando en nuestros corazones una y otra vez, día tras día, para que haya vida. Cuando usted está en un cuarto encerrado, ¿qué dice? Voy a abrir las ventanas para que cambie el aire, para que sople el viento, y usted parece que abre la ventana y viene esa bocanada de aire y refresca todo y saca todo ese ambiente así caliente y apagado y lo lleva para afuera y viene un viento, una brisa. Esa es la vida del Espíritu en ti y en mí. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que el fuego se apaga, que los huesos se secan, que el viento deja de soplar? ¿Solo a mí me pasa? ¿O a ustedes también? Y si oramos aquí y pedimos, Espíritu Santo, sopla sobre mí una vez más, aviva el fuego en mi corazón. El consejo de Pablo a Timoteo fue: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y pedimos, Espíritu Santo, sopla, ven, lléname. O quizás quieres hacerlo en tu banco. Está bien, no hay problema. No hay nada mágico acá adelante. Solo que algunos en el banco se duermen o se distraen. Pero ora y di, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla. Yo soy ese hueso que está seco. Yo soy parte de ese valle que muchas veces se va secando y el fuego se va apagando. Y el consejo de Levítico fue, el fuego no se va a apagar, tiene que arder. Y si hay cenizas, ¿qué son las cenizas? Son toda eso que queda, ese pecado, esa incomodidad, esas malas actitudes, esas malas conductas, esos rencores, esas broncas que van quedando, que hacen que el fuego de Dios en tu vida se apaguen. ¿Saben qué quita la ceniza? El viento del Espíritu de Dios sopla sobre ti y quita la ceniza para que el fuego se avive. Permite que ese viento sople. Cierra tus ojos, no te distraigas con los niños, no te distraigas con nada. Y dile, Espíritu Santo, sopla, quita la ceniza de mi corazón. Esa pasión que había y hoy no hay, yo la quiero de vuelta. Ese fuego que pareciera apagándose porque había demasiadas cenizas sobre mí. Quiero que el viento de tu Espíritu sople, como ocurrió en Hechos capítulo 2. Quiero que sople y que sople con fuerza
y que quite esas cenizas de mi corazón, que traiga vida sobre mis huesos, que traiga ánimo sobre mi alma, que traiga gozo sobre mi ser. Muchas veces nos encontramos siendo cristianos, pero sin el gozo del Espíritu. Y somos cristianos, pero en realidad amargados, dolidos, enojados. Espíritu Santo sopla sobre nosotros y trae vida, trae vida, trae vida. Espíritu Santo sopla y trae vida. Tú eres el viento que viene. Desde el principio de la creación hasta el final tú has operado en la iglesia y tú has soplado en las generaciones. Tú has sido un viento huracanado que has cambiado los ambientes una y otra vez. Tú has sido una brisa suave que has fortalecido a los débiles. Tú has sido una brisa que ha trabajado en el hombre y en la mujer y ha hecho que ese fuego que iba a apagarse no se apaga. Tú eres ese viento que sopla, que quita el humor del hombre, que quita las tormentas, que arranca las cosas que el enemigo ha plantado. Aún los árboles, aún las hierbas malas que se han plantado en el corazón de los hombres. Ese viento huracanado del Espíritu puede venir y puede arrancar el enojo, puede arrancar la ira, puede arrancar el rencor, el odio, la bronca, el resentimiento, la avaricia, la envidia, el egoísmo. Todas esas cosas plantadas y que han echado raíz en el corazón de la iglesia, de los hombres, de las familias, de las casas. Todo eso que está allí metido y pareciera que no puede salir, pero tu Espíritu puede soplar como un viento poderoso y puede quitar eso de raíz, como los árboles son quitados. Aún los árboles más fuertes y poderosos no pueden resistirse cuando los vientos huracanados vienen. Señor, aún nosotros que muchas veces, Señor, nos sentimos como árboles fuertes y poderosos, no habremos de resistir cuando tú soplas, sino que traes vida. Tú traes vida, tú traes vida. Tú eres ese viento que descomprime los hogares, que descomprime las presiones de la sociedad, que descomprime todo lo que viene. Señor, tú eres el que soplas, el que haces que la llama que se estaba apagando vuelve a florecer. Tú quitas las cenizas. Tú quitas las cenizas del pecado, las cenizas de la falta de perdón, las cenizas del enojo, de la ira, del recelo, las cenizas de la desconfianza. Tú las quitas de nosotros y traes una llama poderosa en nuestro ser. Y podemos volver a mirarte a ti, volver a mirarte, volver a mirarte. La pasión en nuestro interior vuelve a crecer, el deseo vuelve a nacer. Espíritu, sopla sobre nosotros, sopla sobre mí, sopla sobre la iglesia, sopla sobre los músicos, sopla sobre los maestros, sopla sobre los sugieres, sobre los que limpian, sobre los que edifican, sobre los que colaboran. Sopla sobre cada hermano, cada hermana de esta congregación. Sopla para que haya vida. Para que haya vida. Mientras hay aliento hay vida. Mientras hay aliento hay vida. Espíritu Santo, tú eres el aliento de vida en nosotros. No hemos de morir, no hemos de morir, no hemos de perecer en medio de las luchas, sino que tú soplas tu viento, tú soplas tu aliento, tú soplas esa fuerza poderosa de Dios y trae a nuestro corazón la vida del Espíritu. Tu palabra dice que hemos nacido del agua, del Espíritu, pero no habremos de perecer, no habremos de morir, sino que hemos de vivir. Y si vivimos, vivimos para ti, Espíritu, para oír tu voz, para percibir lo que tú estás haciendo en la tierra, en el barrio, en la casa, en el hogar, en nuestras vidas. Si hemos de vivir, vamos a vivir para estar atento a lo que tú te mueves. Vamos a ser direccionados.
El Espíritu Santo te va a direccionar. Va a ser como un viento que te muestra un camino y te va a mostrar, te va a dar con quién hablar, qué decir, dónde ir. Va a poner en tu lugar a las personas, a la gente, los espacios. Te va a guiar como un viento dándote la dirección. Así Él va a ser, mostrándote el camino por donde tienes que ir. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla sobre nosotros. Tómate unos minutos y clama. Ora a Dios y clama. Que Él avive tu vida, Él encienda el fuego en ti. Que ese viento permita, pase por ti y te dé vida. Conversa con Dios. Háblale a Él. Aunque no entiendas demasiado, háblale. Habla a Dios. Dile: Dios, sopla. Quiero sentirte. Quiero sentirte. Quiero sentirte en mi alma, sentirte en mi espíritu, sentirte en mi corazón. Quiero sentirte. Quiero verte obrando. Quiero verte obrando. Quiero verte obrando, Espíritu. Ten una conversación con Él. Háblale, Él es una persona. Puedes decirle lo que quieras. No tengas temores, no tengas vergüenza. El Espíritu Santo es una persona y Él está aquí para hablar, para que puedas entrar a cuenta con Él, para que puedas traerle tus cargas, para que puedas pedirle vida espiritual nuevamente, para decirle: oh Espíritu, dame esa pasión y ese deseo en mi corazón de amarte, de buscarte, de servirte. Espíritu. Tómate tu tiempo. Habla. Ten una conversación con Él. Jesús. Espíritu, sopla. Sopla sobre nosotros. Danos vida. Danos vida. Danos vida. Danos vida. Jesús. Jesús. Si sientes que tus oraciones son monótonas, si sientes que venir a los cultos te da lo mismo, si sientes que no tienes fuerzas, pídelas, pídelas, pídelas. Pídelas. El Espíritu está y sopla sobre nosotros. Jesús. 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 Jesús.
Si te cuesta orar y conectar tu corazón, es señal de que el fuego se está apagando, de que la piel se está secando, que los huesos se están secando. No dejes pasar esta oportunidad de vida. No dejes pasar el Espíritu que sopla sobre ti para que tus huesos tengan vida, para que el fuego se encienda una y otra vez. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, enciéndenos. Espíritu Santo, avívanos, avívanos, aviva nuestros corazones. ¿Qué haríamos sin ti? No tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada fuera de ti. Tú eres el aliento de vida, tú eres el aliento de vida. Oh Jesús. Eres el aliento de vida. Señor, yo creo que los huesos secos vuelven a vivir. Los que estaban muertos vuelven a la vida. Los que estaban muertos vuelven a vivir. Los débiles vuelven a ser fortalecidos. Los huesos de los que estaban muertos espiritualmente vienen a la vida de Dios. Y son un ejército enorme, son un ejército poderoso. Los que se han cansado de luchar, los que han muerto en la batalla, Señor, tú los traes a la vida nuevamente. Tú los traes a la vida nuevamente. Jesús, Jesús, tú traes a la vida nuevamente. Jesús, tú traes a la vida nuevamente. Tú traes un pueblo a la vida, un ejército a la vida. Vamos, hermano, anímate. Tú no estás muerto, en ti hay vida espiritual. No ores como un muerto, no actúes como un muerto espiritual. En ti está la vida de Dios. No estás muerto, tienes vida. Permite que ese espíritu sople en ti con fuerza, que encienda tu interior, que te despierte a la fe, que te despierte al clamor, a la oración. Deja de orar como un muerto y ora como un vivo. Deja de llorar como uno que muere y vive como uno que está lleno de Dios en su corazón. ¿Cuántas veces doblamos nuestra rodilla y oramos como uno que no tiene esperanza, como uno a quien Dios no escucha? Ora y clama porque Dios sí te escucha. Ora y clama porque Él sí te escucha. Ora como uno que vive, clama como uno que está lleno de la vida.
como uno que tiene el fuego encendido en su interior. Quizás el fuego no sea muy grande, pero ese fuego en ti lo ha encendido el Espíritu de Dios y no se va a apagar. No va a haber tribulaciones, no va a haber pruebas, no va a haber lucha, no va a haber hambre ni persecución que haga apagar el fuego de Dios en ti. ¡Aleluya! Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que vendrá, podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Llénate de fe, llénate de fe. Sobre ti hay un espíritu de vida, sobre ti sopla un espíritu diferente. Llena tu corazón de esa verdad. Ora, clama, levántate y di: oh Espíritu Santo, es tu fuego el que me consume. Es tu espíritu el que sopla en mí, el que me llena de fe, el que me llena de amor, que me llena de poder. Cuando hablo, no hablo yo, habla el Espíritu de Dios. Cuando tú hablas, habla el Espíritu de Dios en ti. Tus palabras son palabras que infunden vida y aliento a los demás. Tus palabras son palabras que dan vida a los demás. Puedes salir de este lugar y hablar con los hombres de esta nación, hablar con los amigos e infundirles vida, darles vida. En ti hay vida espiritual. Sopla esa vida sobre los demás. Háblales, impárteles de Dios. Lleva esperanza a este mundo que no la tiene. Lleva luz al mundo que está en oscuridad. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús. Jesús, Jesús. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que nuestros corazones se llenan de fe. Nuestros corazones se llenan de fe. Se llenan de fe. Se llenan de fe. Se llenan de fe. Jesús. Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús. Tú eres eso que sopla ese viento en nosotros. Llénanos, 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 llénanos. Enciende un fuego, una pasión. Enciende un clamor en nuestro interior. Enciéndelo, enciéndelo, enciende, enciende en mi vida, enciende en mi espíritu, enciéndenos, avívanos, 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 que tu espíritu sople, que tu viento pueda soplar, pueda encender el corazón del hombre. Que tu Espíritu, Señor, encienda mi alma. Prende el fuego por ti, amor por ti, pasión por ti. Avívanos. Enciende nuestro espíritu. Llénanos de fe. Toda duda, toda incredulidad, todo temor, todo aquello que agobia el corazón de los hombres, tú los quitas de en medio. Y traes luz, traes libertad, traes verdad, traes gracia. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Jesús. Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacer, Señor, los corazones, los ojos, descender y vivir. Aleluya. 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 Jesús. Avívanos. Avívanos. Espíritu, enciéndenos. Enciéndenos. Trae fuego, Señor, en nuestro interior. Fuego. Quema, 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 quema. Haga el corazón que tú puedes hacer. Quema, quema, quema. Sopla y dame vida. Sopla y dame vida. Sopla y dame vida. Por amor de tu nombre. Sopla y dame vida. Señor, los huesos van a morir. Los huesos no se van a secar. Los huesos no se van a secar.
Espíritu Santo, gracias, porque tú soplas una y otra vez sobre nosotros. Debo reconocer que no merecemos que tú enciendas nuestros corazones y nos avives. No merecemos, no buscamos lo suficiente ni anhelamos tan intensamente como para merecer de que tú vengas. No te preparamos lugares correctos en nuestro interior como para que sean los lugares donde tú habites. Pero aún así tú eliges venir por pura gracia, por pura misericordia y por puro amor. Perdónanos, perdóname a mí por no prepararte a ti un lugar, por no establecer una habitación como tú mereces que sea hecho. Gracias por no abandonarnos, gracias por no dejarnos, gracias porque sigues trabajando en los corazones y en las vidas. Gracias porque sigues cambiando los ambientes, sigues trayendo esperanza, sigues volviendo a alumbrar en la oscuridad. Gracias, Espíritu Santo.